Buenas a todos, pues nada, hoy estamos con un off topic y hoy nos va a dar la chapa, ya os la doy yo bastante, pues hoy os toca que os la dé un poco Carlos. Vamos a hablar, Muy buenas a todos. Vamos a hablar un poco de dos tiempos, que es lo que a Carlos le gusta, sobre todo en especial. Sí. Entonces, bueno, está trabajando estos días en este proyecto, es un proyecto de él y bueno, ya hace un tiempo que trabajas en él y bueno, ahora mismo está en pleno auge montando la moto. Entonces, bueno, queremos hablaros un poquito de, como estamos en verano, ¿no? Sabes que en verano hacen los programas especiales que hacen, ¿cómo se llama? Del Toro, el Grand Prix. El Grand Prix, pues eso. Vamos a hablar nosotros un poco del Grand Prix este. Entonces, nada, no sé, cuéntanos un poco esto de cuándo sale, esto de qué época es o qué moto es esta. Porque yo creo que no es fácil de saber qué moto es. La gente que vivió la época dorada de las 125 o que ahora mismo pues están metidos mucho con los dos tiempos de esa época de finales de los 80, principios de los 90, seguramente que sí que la reconoce porque esta moto tiene varios detalles que la hacen muy reconocible. Es una Gilera GFR 125, es el último modelo que llegó a fabricar la fábrica de Gilera que estaba en Arcore, que se dedicaba a las motos racings de la marca, racings de motos de calle, y que en el año 93 cerró. Y esta moto justo la sacó en ese año, antes de cerrar. O sea, es un modelo del año 93 y que creo que aquí en España no hay ninguna matriculada. ¿Dónde conseguiste todo esto? Este chasis es inglés, lo que es el chasis, porque esta moto la fui juntando a piezas. Tardó unos 3 años. Pero bueno, estamos hablando de un modelo, lo estás diciendo, de los últimos. Es la última evolución de los modelos de Gilera. Los primeros modelos que todo el mundo conocerá de esa época, de principios de los 90, hubo unos anteriores, la MX1, la MXR, y luego ya lo que rompió un poco la línea que seguían los competidores fue la Gilera SP01. Salió en el año 90 y bueno, rompió esquemas respecto a las otras dos marcas italianas que estaban ahí disputándose el mercado, que eran Aprilia y Cagiva. Cagiva acababa de sacar la Cagiva Mito, la primera serie de Cagiva Mito, que heredaba el motor de la Freccia de 7 velocidades y Aprilia estaba pues con la F1. ¿Y las Japos? Acaba de sacar la Futura. ¿Las Japos qué? Y nada, las Japos miraban para las italianas. Japonesas estaba en Honda estaba la NSR de 125F y Yamaha tenía la TZR 125, bueno, que estaba muy desfasada. Era la que llevaba la misma parte de ciclo que la TZR 80, el famoso chasis del Tabox. Y Honda era una moto, un motor muy fiable, pero le faltaban unos pocos caballos para pelear de tú a tú con las italianas, aparte que era una filosofía, ya no era tan radical. Las italianas intentaban emular a las motos de GP y cada vez las hacían más radicales y con mejores. ¿Y se parecían a las GP o estaban muy lejos de ellas? Lejos entendemos que sí, pero bueno. A ver, la evolución que hubo de las 125, dos tiempos empezaron su auge en los 80, la evolución que hubo de principios de los 80 a principios de los 90 fue muy grande. Lo que pasa que a un nivel, en términos de potencia y tal, lógicamente no eran comparables a una GP, pero sí que mejoraron no solo el motor, mejoraron también lo que es la parte ciclo. De empezar con barras convencionales de 35 milímetros a pasar a barras invertidas de 40. Frenos, de empezar con frenos de tambor atrás a ya usar frenos de disco.
empezar con frenos delanteros con discos de 240 milímetros a usar ya en estas últimas de 320, a usar bombas de freno Brembo, también usaban como las hileras Grimeca. A ver, hicieron una mejora brutal en esos años, pero bueno, está claro que una GP sigue siendo una GP. Pero incluso los motores, yo para mí la que sí que arriesgó intentando hacer un motor lo más parecido a las GP fue Gilera, porque si es verdad que tanto todas las demás marcas, Cagiva, Aprilia, Honda y Yamaha, fueron implementando la admisión por láminas, pero Gilera con la SP01 dio un paso más y hizo la admisión al cárter. En vez de ser por el cilindro, la admisión era por el cárter, como en los motores de GP, porque con ellos ayudas a una aspiración, se genera una compresión en el cárter que usas para poder aspirar la mezcla con más, más fuerza. En esa época lo que hubo fue una competencia, a ver quién sacaba un poco la moto más... Sí, intentaban acaparar el mercado, la gente joven lo que quería era eso, cada vez buscar motos más prestacionales, le daba un poco igual la fiabilidad y la comodidad de la moto, y bueno, Gilera, eso, en el año 90 sacó la SP01, un año después, unos meses después sacó la SP02, donde hizo un par de mejoras en la moto, aunque básicamente era un SP01, pero bueno. Que cambiaba la horquilla. Cambiaba la horquilla, que pasó de la convencional de la SP01 a una invertida, muy parecida a esta, es una Marzocchi, y luego aumentó la caja del filtro del aire, para que le entrara un poco más de aire y respirara más la moto, y poco más. Hubo una copa en aquella época también. Sí, ¿no? Una copa, empezaron con la SP01, una copa de promoción, y luego pasó a correrse con la SP02 y después incluso con la última evolución que llegó a España, con la Gilera Crono. Y hubo pilotos conocidos, ¿no? Sí, Gibernau empezó con la Gilera, con la copa Gilera, creo que la SP01, y no estoy seguro, yo creo que quedó tercero o segundo. No llegó a ganar, pero bueno, eran unas copas promoción que bueno, lo que se buscaba un poco era que fueran cuna de pilotos y bueno, daban un poco de accesibilidad a gente que no tenía muchos medios a poder correr un campeonato nacional. ¿Tú te acuerdas cuánto podía valer? No valía, a ver, yo sé que había una promoción en la que vendían la moto, espera. ¿Cuánto valía la SP01? La SP01 sabemos lo que valía porque fue la primera moto grande que entró en casa. Antes había habido un SC, un Vespino, y luego la siguiente moto, porque era una persona que estudiaba, gracias a Dios, porque si fuera por mí nunca hubiera habido una moto. Entonces, probaste selectividad, ¿no? Sí, aprobé COU, aprobé selectividad y como premio, a ver, yo ya llevaba un año yendo al concesionario. Visualizándose, se visualizaba en la moto. Visualizándome y motivándome para estudiar. Con una motivación. ¿Cuánto? La moto valió $500,000 de pesetas, 500.000 pesetas. 500.000. ¿Y la copa? ¿Cuánto podías? Había una promoción en la que te vendían la moto y pagabas ya lo que era la inscripción de todo el campeonato. Te daban, creo que te daban las fibras y alguna cosa más para preparar la moto. ¿Y el mono? No estoy seguro si el mono, eso en la Copa Suzuki sí que lo hacían. Escape no estoy seguro si dejaban cambiarlo, pero bueno, ya te daban juegos de gomas también para poder correr lo que eran todas las carreras del campeonato. Y creo que eran 650.000 pesetas. O sea, por 150.000 pesetas más de lo que valía la moto, ya pagabas, bueno, lo que eran inscripciones, neumáticos y fibras para poder preparar la moto. Bueno, en aquella época aquello fue una pasada. Tuvo mucho éxito, de hecho, la Copa. La moto también tuvo mucho éxito de ventas. La SP02 ya no. A ver, la SP02 se juntaron dos cosas. Una, que valía 85.000 pesetas más, eran 585, y tampoco había una gran mejora, prácticamente era la misma moto. A mí la decoración es la que más me gusta de todas. Sí, bueno, pero bueno, los carenados y todo eso eran los mismos. Y era un poco, esa decoración era tirando hacia alguna decoración
La SP01, bueno, todo el mundo al verla le recordará la decoración Pepsi de Kevin Swans, y de hecho la hicieron en homenaje a Kevin Swans cuando corría con la creación Pepsi. Un desconocido. En la región. Sí, un desconocido. El motivo, la verdad es que tampoco lo sé, de que Gilera quisiera homenajearlo, pero sí que en los artículos en las revistas lo decían, que lo habían hecho en homenaje a Kevin Swans. Bueno, y después fue la Crono, ¿no? Era la claro, aquí el problema que hubo de la SP02 es que al del 91 ya salió la Crono. Entonces hubo muy poco tiempo en el que estuvo disponible la SP02. También creo que la SP02 había que pedir en el concesionario, no solían tener allí stock, te la traían bajo pedido, y enseguida salió la Crono. Y como los precios eran muy parecidos, claro, al final la gente iba a la moto más moderna, porque la Crono ya sí que tenía otros cambios más importantes. Y ya hubo un rediseño, el motor ya pasó de usar una válvula de escape mecánica a usar una electrónica. Y modificaron ¿Qué suponía ese cambio? A ver, entendemos mecánica al final. Sobre todo suavidad. La mecánica era muy brusca, incluso a veces fallaba un poquito, y la electrónica pues es más suave. Luego el motor fue rediseñado. Acortaron la biela 3 milímetros y así consiguieron una carrera más corta. Entonces, claro, modificaron la distribución de los transos y todo, y bueno, ganaron 2 o 3 caballos, ganaron 1000 revoluciones más en el 40 vueltas, pasaron de la zona roja de 11.000 a 12.000, y bueno, también la caja, hicieron una caja de cambio con la relación un poquito más cerrada, porque la SP01 pecaba de que llevaba una caja muy abierta. Entonces, cuando cambiabas de marcha, caía muchas vueltas. Y luego a nivel horquilla y todo eso era igual, ¿no? Luego la horquilla heredó la de la SP02, la Crono, y sí que hicieron un rediseño del colín. Un colín un poco con menos ángulos, un poco más redondeado. En lo que es el frontal y el carenado era yo creo que aquí en España las más conocidas, o por lo menos identificativas, son esas 3. Sí, esas 3. Luego hubo otro modelo que seguramente mucha gente conoce y que a lo mejor le recuerda a este basculante, que es la Gilera CX. Que bueno, fue un modelo revolucionario en cuanto a diseño, porque era una moto que montaba monobrazo delante y monobrazo atrás. O sea, hasta ese momento no se había visto ninguna moto de calle con un monobrazo delante, y bueno, y ya usaba un carenado súper aerodinámico, de ahí la denominación de CX, y fue rompedora en cuanto a diseño. Lo que pasa que fue un fracaso de ventas, ¿no? Sin embargo, a mí la CX sí que me flipa en cuanto a... O sea, que fueron muy atrevidos. Sí, de hecho se gastaron un pastizal en diseñar esa moto. Y creo que no ayudó a la fábrica. No, a ver, la idea es que fuera un modelo éxito de ventas, y es que ni siquiera, yo por lo que tengo entendido, ni siquiera llegaron a fabricar las que iban a fabricar en un principio, que eran 1500. Empezaron con una tirada de 500 unidades que repartieron por todos los concesionarios, en Italia y fuera de Italia, y empezaron a hacer la segunda tirada, que iban a ser 1000 unidades, pero creo que ya se quedaron en 800 o 700, porque veían que no daban vendido esas primeras 500 que habían mandado, y entonces veían que se iban a comer muchas unidades, y creo que llegaron a fabricar 700 más, o sea que la cosa se quedó en 1200 unidades, y nada, muchas unidades no las dieron vendido. Bueno, nosotros llegamos a tener una por aquí. Sí. A ver, hoy en día es una moto de coleccionista y se cotiza muchísimo. Pero es por las pocas unidades que hay. Hubo una por aquí que no llegamos a probar nunca. Sí, cuando ven ella. ¿Cuándo viste en ella? Sí. Yo no. Yo leía, yo me acuerdo de aquella época, de leer que la criticaban un poco si subías a la acera, como que la rueda tocaba en el carenado. Sí, el carenado era muy envolvente delante, entonces claro, parece ser que llevaba un hidráulico muy blando, y al botar era fácil que tocara con el guardabarros delantero. Bueno, el guardabarros era el carenado ya, ¿no? No, llevaba un pequeño guardabarros así, una cosa muy pequeña. Y bueno, y tocaba con el y luego el tema que, pero bueno, tampoco que yo creo que es de todos los modelos, el tema de los carenados,
los criticaban un poco como que se rompían Sí. el plástico, que no era de A calidad. ver, el que tema no... de las marcas italianas es que el diseño era muy bonito, te entraba por los ojos, pero normalmente los componentes que llevaba, los plásticos, así como las japonesas no les pasaba eso, pues eran de baja calidad. Entonces era muy fácil que a mí, por ejemplo, con SP01, cuando llevaba 2 semanas con ella, cogí un bache y se me rajó la cúpula delantera. Se me hizo Pero debía ser bastante normal, porque yo recuerdo de ver alguna más y también estaba sí, rajada justo ahí. rompían muy fácil. Entonces, a ver, los plásticos que usaban y todo no era de lo mejor. O sea que conseguir hoy en día unos plásticos de esos con todos los años que tendrán... Sí, a ver, el problema de hoy en día son los recambios, que Gilera no te los... Bueno, ahora Gilera pertenece a Piaggio, pero no te los suministra porque no hay stock. Y luego marcas paralelas, fabricantes paralelos que hagan componentes en su día sí que había, pero hoy en día prácticamente dejaron de fabricar. Bueno, entonces retomando un poco, SP01, SP02, Crono y cuando ya la cosa iba en picada... estas tres que hablamos se parecen mucho, salvo pequeños detalles. Sí. O sea, aparece la última evolución, pero ya cuando está la fábrica en crisis y coincide ya con el cierre de la fábrica, y llegan a salir unas pocas unidades a Inglaterra y luego sobre todo a Italia. En Italia aún se pueden encontrar. Y a España yo creo que se llegó a homologar, pero no conozco, he investigado mucho y creo que no llegó ninguna moto nacional a España. Es posible que haya alguna inglesa o incluso italiana que matricularan lo que fuera, pero creo que no se llegó a llevar. Yo he llegado a ver fotos en el Facebook en un evento en Portugal rodando, sí. Pero en Portugal. O sea, como una rareza de estas, ¿no sabes? Que lo ves y dices, ostras, mira, que estaba rodando, porque había gente conocida allí en el evento y de ver una allí. Probablemente no sé si llegaría a Portugal o como esta que vino de Inglaterra. Esta moto coincidió con los equipos de 125 y de 2,5 de Gilera, corriendo en el Campeonato del Mundo. Sí, porque entonces, la decoración... Quisieron hacer un guiño a esas motos y de hecho esta lleva la decoración del equipo oficial Gilera de 2,5 que corría en el Campeonato del Mundo. A mí personalmente me encanta la decoración, o sea, la decoración y los carenados, porque hablamos, las otras se parecen mucho, pero esta sí que es muy diferente. Sí, o sea, veo el monobrazo... a ver, lo que más se parece de esta moto a la saga SP Crono es el chasis, pero aún así es diferente, porque variaron también el ángulo de dirección, pero bueno, sí que es el mismo chasis, doble viga de acero, también hay unas entradas y lleva el mismo subchasis de la Crono, pero por ejemplo aquí ya lleva unas entradas de aire que no lleva la Crono ni las SP, como digo, el ángulo también lo cerraron un poco. En esta montaron el basculante monobrazo de la CX, que habían montado en la CX, y por ejemplo la horquilla Marzocchi también fue rediseñada un poco. También rediseñaron la tija superior, relojes. El motor también fue totalmente rediseñado. En el motor hicieron una serie de mejoras para sacar también más caballería. Esta moto ya, la zona roja empieza en 12.500, o sea, estira 500 vueltas más que la Crono. También rediseñaron los relojes. Válvula electrónica. Lleva válvula electrónica, igual que la Crono. Y bueno, el cilindro lleva una distribución más agresiva, rediseñaron el escape. Hay también modificaciones en el cigüeñal. El cigüeñal aumentaron 2 milímetros el diámetro de las guitarras para que hubiera menos espacio libre en el cárter y generar más precompresión. Y aparte en espesor disminuyeron 2 milímetros y medio para aligerar el cigüeñal. Entonces, bueno, quisieron echar el resto. El problema es que, bueno, no fueron capaces ya de remontar. Pues yo creo que otra mejora importante de esta moto respecto a las Crono es la llanta delantera. En la saga SP y Crono montaban una llanta delantera de 16 pulgadas. Ventaja que hacía la moto más ágil,
también algo más nerviosa, pero problemas, sobre todo hoy en día. En aquella época no había tanto problema, pues hoy en día sí, que no consigues neumáticos para esa llanta. En esta moto ya montaron llanta de 17 pulgadas, y con lo que ya el problema de los neumáticos, pues hoy en día pues no existe. Y los carenados también eran diferentes. Tanto el frontal como los laterales son unos carenados más envolventes que van atornillados ya aquí al chasis, por lo que tapan parte del chasis, ya no está todo el chasis a cara vista. Y bueno, también llevaban unas tapas simulando a las GP con unas entradas, unas tomas de aire aquí en el colín. Estos protectores en las estriberas que no llevaban las Crono. Lo que sí que mantienen es el depósito. Sí, el depósito es el mismo que el la depósito Crono, de la SP, con las dos bocas, sigue siendo donde una boca es lo que es el depósito de aceite, de mezcla, y la otra boca es la gasolina. Y bueno, era un guiño un poco a las motos de resistencia, y la verdad es que visualmente el depósito con doble boca es muy bonito. Es muy bonito. Queda muy bien. Y bueno, esta moto, bueno, hoy en día es una rareza, lógicamente. Aún hay alguna unidad por Italia y bueno, cada año que pasa pues se revaloriza más. Y yo hace ya muchos años, debe de hace unos 10 años, me había encaprichado con esta moto, y como conseguirla entera había que tener ya que ya se cotizaba, valía una pasta, decidí ir comprándola poco a poco. Y bueno, de aquella se iban encontrando bastantes piezas, aunque hubo alguna que me costó bastante. Pero bueno, al final tardé unos 3 años en juntar todas las piezas, y nada, lo guardé en cajas, y hasta ahora que me he animado a empezar a armar esto. La verdad es un modelo que, aunque tenga muchas cosas diferentes con la Crono y las SP, lo que es el montaje de la moto es el mismo, y tanto en la Crono como en la SP ya he armado unas cuantas, por lo que no tengo ningún problema en el montaje de esta moto. Y bueno, entonces ya en breve esta es la historia un poco nos irás enseñando de esta moto. Ya empecé hace un par de semanas, tenía el chasis pelado. ¿El motor ya lo tienes? Sí, el motor ya está hecho. Me falta comprar pistón, para montarle pistón nuevo, que ya tiene sus kilómetros. Pero bueno, tengo el kit de juntas y todo para rehacerlo. Y nada, el resto es que es todo montaje. Hay algunas piezas que las conseguí nuevas, otras no, otras son usadas. Hace unos años se encontraban piezas nuevas, no solo de este moto, sino también de Crono y de SP, en muchos ex-concesionarios de Gilera, que ahora se dedicaban a otras cosas, pero les quedó material en los almacenes, y yo había localizado varios aquí en España, donde te permitía comprar recambio nuevo. Hoy en día ya es súper complicado. ¿Escape y carburación vas a dejar tal cual? A ver, ahí tengo dos posibilidades. De entrada la voy a montar totalmente de serie, porque tengo el escape de serie, que no es malo, es un escape muy bueno. Está diseñado por la Franconi, era un preparador de la época, de Gilera, y se esmeraron mucho, porque una de las cosas que pecaba un poco, no tanto la Gilera Crono, pero las SP sí, es que el escape la escapaba mucho, el escape de serie. Entonces, cualquier cambio de escape que hicieras, que de aquella tenías Osarro, los Gianelli, la moto cambiaba un mundo. Yo le montara en su día un Polini a la mía, y es que cambiaba, pero muchísimo. Y con esta no, con esta ya decidieron hacer ya un escape de serie decente, y que es muy bueno. Pero aún así, yo hace unos años conseguí de un preparador inglés un escape hecho a medida para GFR que le da mil revoluciones más. Y bueno, también me gustaría probárselo. Además es un escape fabricado con TIG, mucho más ligero. Pero digo, la carburación también habrá que hacer algo. Sí, claro, habría que tocar carburación y el avance. No, eso no, pero láminas también. A ver, en los dos tiempos, eso de cambiar solo el escape no vale. O sea, puedes que notes un poco más de ruido, un poco más de alegría, pero así no ganas nada. Siempre hay que carburar cada vez que cambias el escape. Vale. Y luego, otra cosa que se nota muchísimo, aparte de escape y carburación,
es la caja de láminas. Las láminas pues las hay de carbono de diferentes espesores. Estas motos de serie las traían metálicas, entonces ya simplemente ponerles unas de fibra, ya la moto mejora muchísimo. Pero bueno, tiene que ser una cosa acorde a todo. Pregunta de concurso. Caballos de la SP01, ¿te acuerdas? Sí, estamos hablando de revistas. Las revistas, las revistas hablaban de 29 caballos, entre 29 y 30 caballos. SP02. Las SP02, las revistas normalmente le daban un caballo más, 31, así. La crono. Sí, es verdad que dicen que la SP02 iba mejor que la SP01. Y yo creo que era sobre todo por la caja del filtro del aire, que era el doble de grande. Entonces la moto podía admitir más mezcla y seguramente ese caballo lo sacaban de ahí, porque no había más cambios en el motor. ¿La crono? La crono debía tener a lo mejor un par de caballos más. Podemos estar hablando ahí de 32 caballos. ¿Qué pasa? Que la crono mejoraba muchísimo su comportamiento por la válvula de escape electrónica y también porque ya variaba la distribución del cilindro, y la caja de cambios ayudaba muchísimo porque era una caja de cambios más cerrada. Pues dicen que había un cambio importante en el comportamiento de la moto, en la crono. Y la GFR ya, por lo que he leído, es una crono pero más llena de medios y también un poco más llena de altos. Entonces, declaraban algún caballito más. Declaraban las revistas 32 caballos, alguna 33. Había alguna revista que hablaban de 35, pero eso, olvidaros. Y de aquella época, de aquella guerra fratricida un poco entre ellos, entre las marcas italianas, ¿cuál era la que más? La que más caballos declaraba? Normalmente declaraba era Aprilia, la Futura. Bueno, siempre fueron tenía los modelos más, los Sport Pro, que eran los tal. Bueno, hablar de que hubo dos modelos de esta moto. La que se comercializó, que se llamaba Réplica, y luego sacaron un modelo, una tirada muy pequeña, no sé si fueron 140 unidades o menos incluso, denominada SP. Pero lo único que traía la SP era regulación en la horquilla, regulación en el amortiguador trasero, y quitaban el motor de arranque eléctrico y ponían una pata de arranque para aligerar. Tanto como decir nada. Bueno, eran una serie de mejoras, porque en Italia había un campeonato italiano muy famoso, del que salió un piloto muy famoso y conocido por todos, que es Valentino Rossi, y que además es de esa época. Valentino Rossi ganó el campeonato italiano de 125, era 125 modelos de calle. Ganó con la Cagiva Mito. Además era una Cagiva Mito, si no me falla la memoria, decorada Lucky Strike. Bueno, él era fan de... Sí, de Swans. De hecho, cuando corría, creo que en minimotos, usaba un casco con decoración de Swans. Y entonces allí, claro, ese campeonato, el Sport Production, de ahí viene SP, las Sport Productions, era tenía mucho éxito en Italia. Y entonces, no solo Gilera, Aprilia, Honda, incluso con la NSR sacaban los modelos SP. O sea, unas unidades un poco limitadas con una serie de mejoras, sobre todo en la parte ciclo, para correr ese campeonato. Y bueno, esas sí que son rarezas totales y modelos muy exclusivos y difíciles de conseguir. ¿Quién era la más potente? A ver, quien declaraba más caballos era Aprilia. Luego a nivel prestacional, según la revista que cogieras, corría más una o corría más otra. A veces ganaba la Mito, otras veces ganaba la Aprilia. La Aprilia, hay que tener en cuenta que el motor que montaba Aprilia no era Aprilia, era Rotax. O sea, era un motor desarrollado por Rotax, y Aprilia compró los derechos de producción y montaba ese motor. No eran motores malos. Y la Cagiva también era un motor muy bueno y también daba mucho callaje. A ver, para mí los tres modelos estaban ahí al quite. Luego ya yo creo que las diferencias las marcaría el piloto más que el motor. Las tres motos, pues eso, mejoraban la parte ciclo cada vez que sacaban modelo nuevo, horquillas invertidas, frenos Brembo, o sea... Bueno, estamos hablando de años... principios de los 90. Principios de los 90. Sí, del 89 al 93. Esto para hacer un poco
una vista al pasado, que siempre se dice los tiempos pasados fueron mejores. Sí. Luego ya empezaron... Hablamos de siempre historietas de abuelo cebolleta, porque siempre, bueno, todo el mundo cuando nos vamos haciendo mayores como que vemos lo pasado como mejor, pero estamos hablando de una época, principios de los 90, donde motos no eran gran premio, está claro, pero eran con unas prestaciones muy respetables. Sí, sí. Y, o sea, esto los acá... chavales estaban todo el mundo deseando llegar a este tipo de motos, vamos, que se formarían parrillas en muchos pueblos. Y ahora, o sea, no ahora, después de eso, que fue en los años cuando empezó a caer este tipo de mercado. Luego empezó a decaer eso, a partir del 93, 94, estos modelos empezaron a decaer porque fue cuando empezaron a surgir los scooters. Y las fábricas ya estaban medio en crisis porque cada vez vendían menos. También hay que pensar que eran motos relativamente caras. Por poco más de lo que costaba esta moto, comprabas una moto de 600. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando acabas de sacar el carnet de conducir no te ibas a una moto grande. Querías empezar por un poco... Sí, eran motos escuela. Sí, motos escuela, pero que de velocidad declaraban 160. A ver, sí es verdad que muchas de estas motos, la gente, los chavales que las comprábamos, ya veníamos de motos de 80, de la ZR, la NSR. Yo de un Vespino trucado, muy trucado, que andaba mucho. Pero bueno, a ver, no sé, ahí hubo un cambio en la juventud, también se juntó con las normas de medio ambiente. Sí, hubo restricciones medioambientales. La Euro 3, la Euro 4 que empezaban en esa época. Estamos hablando del 95, 96. Sí, 95, 96. A partir de ahí ya todo en picado. Y ahora los chavales andan en monopatines y eléctricos. Sí. O sea, ahora se dejó de oler aceite. Bueno, a ver, en esa época se pasó a los scooters y un boom fuertísimo de los scooters, que aún hoy en día lo hay. Lo que pasa que, bueno, es verdad que en esa época empezaron con los 2 tiempos, scooters de 2 tiempos, que por cierto Gilera también sacó un super scooter de 2 tiempos, y la Gilera Runner, y también había un modelo de 90. No había un 125, 150. No, eso sí, había un 150. Había 150, 2 tiempos, eso tenía que ser un volaba. demonio con variador. Pero luego con las restricciones medioambientales de la Euro 3, la Euro 4, todo esto, ya las fábricas empezaron a pasarse a los 4 tiempos y pasaron los scooters a montar motores de 4 tiempos. De este tipo de motos, las únicas que quedaban en esa época era Cagiva con la Mito, con la segunda serie, esta que se parece a las Ducati, a las Tamburini, el diseño de Tamburini, y Aprilia siguió con la RS, pero bueno, capándola, claro, capando los motores para que pasaran el tema de emisiones, de ruido, de potencia, bueno, incluso, limitándolas. Hemos probado alguna RS hasta de estas y andaba bastante bien, o sea, tiene un andar bueno. Sí, pero hubo que deslimitarla. Sí, pero bueno. Sí, pero tuvimos una Aprilia RS del 2001, creo que era, pero bueno, estaba limitada a 15 caballos y deslimitarla a mi madre, hubo que hacer de todo. Sí. Venía encapada por todos lados. Electrónica, carburación, llevaba un bypass de escape, en la admisión, llevaba el escape. Hubo que abrirlo. El escape es increíble que saliera por ahí algún tipo de gas. Hubo que abrirlo y vaciarlo, el silencioso venía capado. El CDI también venía capado, no traía válvula de escape, venía capada. Le montamos una mecánica de Taljit, que venden una para acoplar, hubo que carburarla y andaba bien. A ver, ya mi sensación, y por lo que pude mirar por ahí, se llegaba a unos 24 caballos. O sea, aún le faltaba un algo arriba para que anduviera como estas motos de... Estas yo recuerdo, la SP01, que era a partir de 7.000 vueltas, te pegaba una buena pasada. Sí, ahí es donde abría la válvula de escape y hasta que llegaba al corte. O sea, estaba siempre buscando ese rango de revoluciones donde daba toda la potencia. Era como si le entrara un turbo a la moto. Bueno, y ahora, no sé, esto sí lo sabrás,
a lo mejor nos está viendo pues algún chico joven ahora de hoy en día, pues a lo mejor con 18 años o 19. Yo tampoco es que esté muy puesto ahora como es el tema de los carnés, pero bueno, sé que hay restricciones y que que hay motos que se pueden limitar para poder circular con ellas. Si alguien joven quisiera un tipo de moto, de este tipo de motos que estamos hablando ahora, No, esas no ¿se pueden limitar? No. ¿Hay algún kit de limitación? No, porque son anteriores a la normativa y los kits no están homologados para estos modelos. Entonces, para la Aprilia, sí, por ejemplo, la Aprilia la RS 125, no sé qué años, del 2001 al 2008, 2009, sí que hay kits de limitación, pero es para esos modelos. Claro, ¿cuáles serán los que llaman modelos full power? Con toda la potencia, son anteriores al 98. O sea, todos los modelos anteriores al 98 están sin limitar. Y ahora, bueno, esto es más... Y no tienen que cumplir emisiones. Sí, pero bueno, ahora esto que también va a ser un poco más controvertido. El tema precios, ¿vale? Ya, a ver, tú, dentro de tus conocimientos, y vamos a poner una moto no hiper restaurada, o sea, no una moto de museo, una moto funcional, pero que no tenga los carenados cayéndose, que la moto esté que esté más o menos puedas andar entera. Y que pudieras andar. SP01, ¿qué precio, qué rango? Pon un abanico. Ahora mismo, antes sí que había diferencia entre los modelos, pero ahora mismo miras y no hay. Entre SP01, la SP02 era más rara y valía más, pero es que ahora es que no hay ni SP01s. Y la Crono probablemente fuera la más barata porque fue la que más se vendió en España y se encontraban modelos más baratos. Ahora mismo, cualquiera de las tres, como no hay, a ver, una moto así entera, tal, sí, pueden pedir fácilmente. No hablamos de ninguna restauración. No. Pero que esté completa y funcionando. Pues mínimo 4.000 euros. Mínimo. Y si ya nos metemos en motos restauradas, que pues eso, les han hecho pintura, que están, vamos, kilómetro cero de motor y todo eso, pues fácilmente 6.000, 7.000, 8.000, he llegado a ver 9.000. Bueno, otra cosa es que luego se vendan. Vale, eso es otra cosa. Pero no hablamos solo de las hileras. Aquí podemos meter también a la Cagiva Mito. Todas serie, están más o menos ahí. A la Aprilia AF1 Futura, a la Sport Pro. A esas motos se las puede meter en esa horquilla de precio. Ahora la CX no. La CX sí que se han disparado los precios. Ahora mismo por una CX reventada te piden 6.000 y no pestañean. Y por una que esté entera y en perfectas condiciones, 10.000, 15.000, y creo que hay algunas, estas que son ya con 300 kilómetros solo y tal, que te piden sacados de la caja. 20.000, 25.000, vale. en Italia. ¿Y esta? ¿Qué precio crees que tiene en el mercado? El problema de esta moto, de este modelo, que aquí en España no hay. Entonces, aunque la quieras, es que no lo vas a encontrar. En Inglaterra fueron muy pocas unidades y tampoco vas a encontrar ninguna, aparte que ahora con el tema de que están fuera de la económica en europea, Italia se complica la cosa. En el único sitio que se encuentran aún a día de hoy es en Italia. Y la verdad es que me ha sorprendido. Hace unos años sí que estaban mucho más caras que las SP y hoy en día andan, a ver, por menos de 6.000 no la encuentras. Pero no me parece un precio, para lo raro que es el modelo, 6.000 euros no me parece un precio caro, bueno, a mí, comparándolas con las SP y las Crono, que fueron tiradas muchas más. Bueno, a mí el tema que lleva monobrazo, luego la línea de la moto que me parece preciosa. Las SP a mí me encantan también, pero esta a mí me parece una moto, pues eso, muy rara de ver, o sea, ya llama la atención, o sea, si la vieras pasar por la calle te llama, o sea, te chocaría la moto, sí, de lo bonita que es. Bueno, entonces, las SP y las Crono también esos precios llaman la atención porque, a ver, son diseños que no tienen nada que ver con los actuales de hoy en día. Y de hecho la gente cuando las ve y no las conoce piensa que son motos más grandes. Sí, es que parecían motos más grandes. De hecho, claro, es que las dimensiones y todo se veían motos grandes. Y luego, claro, es que las partes ciclo que llevan, es que había motos grandes que llevaban peores partes ciclos que estas motos. Entonces, bueno, eso también llama la atención. Y luego que son motos muy prestacionales, pues claro, verlas pasar pues también te da la sensación de que son motos más grandes de lo que hay hoy en día.
Bueno, pues yo creo que como off topic estuvo bien, Sí, ¿no? a ver si le Salimos damos un poco. caña a esto y Sí, a ver, en la próxima cuando tengas el motor ya, puesto, el sí, depósito y tal, y le damos otra vuelta. le damos otra vueltilla. Bueno, hay aquí también una crono, entonces podemos poner las dos, Sí. una junto a la otra y ver las diferencias en vivo. Bueno, estas son las pequeñas, que este es enfermo de los 2 tiempos, también pues estamos hablando de las 2,5, que también hay 2,5. Sí, otro día Pero eso damos, otro día. os damos la chapa Sí, con las 2,5. con el tema de 2,5. que No, ya- no sé si las 2,5 gustará tanto como esta. Sí, o- yo creo que sí. Pero bueno, a ver, el tema es iros enseñando un poco, bueno, pues todo lo que hay por aquí, todo lo que pasa por nuestras cabezas, Sí, que no es poco. que no es poco. Y nada, esperamos que os haya gustado y nada, os iremos enseñando otro día más cositas. Y nada, hasta el próximo vídeo. Acordaros de darle like y suscribiros, que nunca os lo digo, pero Eso, él suscribiros. siempre me está diciendo, dilo sí. tú también. Sí, sí, suscribiros, que hay más, hay para más. Pues nada, venga, buen verano. Venga, Nos vemos. Chao. Chao.